tenemos ahora el otro extremo, ¿no? A ver, estamos viendo restricción del crecimiento intrauterino, ahora tenemos la macrosomía fetal. Tenemos, se relaciona con un riesgo aumentado de complicaciones tanto maternas y mortalidad fetal. Es importante la detección temprana en que un momento vemos un feto con macrosomía. Su diagnóstico también es difícil. Y un estimado clínico y por el ultrasonido del peso fetal está propenso a error. Las medidas por ultrasonido son razonablemente exactas para predecir el peso de fetos pequeños pretérminos. Sin embargo, la estimación del peso en fetos grandes no es tan confiable. Por eso a veces vienen a la paciente, hacemos una ecografía, hacemos un cálculo de un macrosómico y cuando sale con peso menos de lo que estamos calculando. Entonces, en la definición tenemos dos conceptos diferentes. Fetos grandes para edad gestacional, peso fetal estimado superior al percentil 97. Y la macrosomía fetal, neonatos con peso al nacer superior a los 4 kilos, sea cual sea la edad gestacional. La prevalencia es más o menos de 8 a 10 en casi todos los países desarrollados. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la macrosomía fetal? Si ya ha tenido la paciente un hijo previo mayor de 4 kilos, el índice materno progestacional, obesidad y sobrepeso, si ha tenido más de 4 niños, o sea, multiparidad. La etnia también es importante, ¿no? En la raza africana y latina, aumento a los niños grandes. Peso de nacimiento materno, o sea, si la mamá también fue macrosómica, la posibilidad de que los hijos sean macrosómicos también se eleva. La edad materna mayor de 36 años, si la paciente ha sido diabética o la paciente es obesa. Factores de riesgo gestacionales, aumento excesivo del peso durante la gestación. La paciente está por encima de 16 kilos. Si el feto es sexo masculino, cuando hay gestación cronológicamente prolongada y la paciente que tiene diabetes gestacional. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Una correcta asignación de la edad gestacional del feto, la estimación del peso fetal a partir de las biometrías fetales, se calculará el peso fetal estimado por diámetro biparietal, perímetro cefálico, circunferencia abdominal y latidos fetales y longitud del fémur. El parámetro más importante para ver macrosomía fetal es la circunferencia abdominal. La estimación del percentil de peso ajustado por edad gestacional, peso fetal estimado, sexo fetal y número de fetos. La ecografía es el método más importante, ¿no? La ecografía realizada del tercer trimestre tiene bajo valor predictivo positivo sobre el peso al nacer. Menos de 37 semanas, el diagnóstico de feto grande para edad gestacional se realizará cuando se observa un peso fetal aproximado superior al percentil 97 en 2 controles ecográficos consecutivos, separados por 3 a 4 semanas. Si es mayor de 37 semanas, únicamente será necesario un control ecográfico con perfil peso fetal estimado mayor del percentil 97 para hacer el diagnóstico de feto grande para edad gestacional. Un caso particular será las pacientes diabéticas, en las cuales un solo control ecográfico con peso fetal estimado por encima del percentil 97 ya será suficiente para considerar un feto grande para edad gestacional y por lo tanto iniciar los controles correspondientes. Los exámenes. Si nosotros sospechamos de un feto grande para edad gestacional, hacer un test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes gestacional. A pesar de que en ocasiones tendremos un diagnóstico tardío de diabetes gestacional, este será importante para optimizar los controles glicémicos durante la fase final de la gestación y durante el parto.
ecografía con estudio morfológico detallado con el objetivo de descartar malformaciones asociadas. Ahí ven el lado derecho, normal, y la paciente diabética con feto macrosómico. Casi el doble del normal. ¿Cuál es el seguimiento obstétrico? Grande para edad gestacional asociada de diabetes gestacional o pregestacional. Control ecográfico cada 3 o 4 semanas, valorando el peso fetal aproximado y el perfil bienestar. Valoración de líquido amniótico. La aparición de polihidranio será indicativo de mal pronóstico glicémico. O sea, mientras más pronto sea, más pronóstico tendrá. Los movimientos fetales. El índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, que es el parámetro Doppler que mejor puede detectar la hipoxia fetal. Cuando es un grande para edad gestacional aislado, no requerirá seguimiento adicional. Se programará una ecografía de control de peso a las 38-39 semanas para valorar la financiación. ¿Y cuál es el manejo de la macrosomía fetal? Una vez programada una ecografía de control de crecimiento entre las 38 semanas, en caso de que el peso fetal estimado sea mayor de 4.500 en paciente diabética, o peso fetal estimado mayor de 5 kilos en pacientes no diabéticos, se finalizará la gestación mediante cesárea electiva a partir de la semana 39. En caso de que el peso fetal estimado mayor de 4 kilos corresponde al percentil 97 a las 39 semanas, se propondrá la finalización de la gestación a partir de las 39 semanas con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones maternas y fetales durante el parto. ¿Cuáles son las complicaciones de los fetos grandes para edad gestacional? Se puede resumir en maternas y fetales. Entre las maternas aumenta la incidencia de partos instrumentados, cesárea, lesiones perineales, hemorragia por parto, uterino. Y las fetales, la distocia de hombros es la principal complicación. Anterior. Ya, las complicaciones para los fetos grandes para la edad gestacional pueden ser maternas, parto instrumentado, cesárea, lesiones perineales, hemorragia por parto, uterina. Las fetales, distocia de hombre, que es la principal complicación, en la cual generalmente hay problemas con lesión del plexo braquial y fracturas del útero. Las complicaciones neonatales, los niños pueden hacer hipoglicemia, el motivo es detenerse al aporte de glucosa por la placenta, pacientes polisistémicos por el aumento de la eritropoyetina a causa de hipoxia, hiperbilirubinemia, secundaria a la polisistemia, asfixia perinatal, mayor frecuencia de ingresos a UCI neonatal y la mortalidad neonatal aumenta. Acá también ustedes están viendo ahí, eco del tercer trimestre, mayores de 37 semanas, menores de 37 semanas, se confirma que es grande para edad gestacional, solicitar TTOG, o sea, test de tolerancia a la glucosa, más estudio morfológico. Si diabetes, seguir el protocolo para diabetes. Si es grande para edad gestacional, programar eco a las 38-39 semanas. Tenemos un paciente menor, un paciente mayor de 4.500 en diabética, mayor de 5 kilos en no diabética, cesárea electiva. Si es mayor de 4 kilos, finalizar a partir de las 39 semanas. Si es por debajo de 4 kilos, controles habituales. El gran problema de las pacientes con macrosomía fetal, tenemos la distocia de hombros. Sale la cabecita y no salen los hombros. Que se define como un fallo en la salida del tronco fetal que precisa maniobras obstétricas adicionales para la extracción de los hombros fetales durante el parto vaginal. Una vez que la tracción moderada de la cabeza hacia abajo ha fallado, la incidencia es de 0,58 y 0,70 de los partos vaginales. Factores de riesgo:
Es difícil de predecir, sobre el 50% de las distrocias de hombros se producen en la macrosomía. La mayoría de las macrosomías no presentan distocia de hombros. Todos los factores de riesgo tienen bajo valor predictivo. Tenemos el anteparto y el intraparto. Peso fetal aproximado mayor de 4 kilos, aumenta a medida que aumenta el peso. Diabetes mellitus, índice de masa corporal materno mayor de 30, distocia de hombros previo, el intraparto, primera fase de parto prolongado, segunda fase de parto prolongado, parto instrumentado. La paciente está en sala de partos, está en trabajo de parto y no sale, ¿no? Entonces tenemos ahí un aparente feto macrosómico y una de las complicaciones es el problema de los hombros. Ante la combinación de estos factores de riesgo en una misma paciente, por ejemplo, peso fetal estimado mayor de 4 kilos, la paciente diabética, la paciente es obesa, el riesgo de distocia de hombros es muy elevado. En esta situación se deberá contraindicar el parto instrumentado. El manejo, si tenemos signos de sospecha, dificultad del expulsivo del parto aumentó, retracción de la cabeza fetal hacia el perineo, dificultad de rotación externa en la cabeza, dificultad de descenso de hombros después de la tracción axial moderada de la cabeza. Como primera medida, trabajo en equipo, evitar pujos maternos, exacerbación en el impacto de los hombros, no realizar presión fúndica, parar la perfusión de oxitocina si en caso estamos induciendo, evitar tracción o rotación excesiva de la cabeza fetal, colocar a la paciente en límite inferior de la camilla, sondaje vesical, registrar el tiempo del proceso. Maniobras hay en primer nivel, maniobra de Mark-Roberts, hiperflexión de las extremidades sobre el abdomen materno, tasa de éxito del 90%. La maniobra de Masanti o presión suprapúbica, se localiza el dorso fetal y presión con la palma de la mano sobre el hombro anterior hacia la cara fetal. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el diámetro vía columnial y rotar el hombro anterior hacia el diámetro pélvico oblicuo. En segundo nivel, extracción del hombro posterior, la maniobra de Jaquemer, el objetivo es disminuir el diámetro bicolumnial. Rotación del hombro posterior, maniobra de Gut, rotar con 2 dedos en la cara posterior del hombro anterior y 2 dedos en la cara anterior del hombro posterior. Y maniobra de Gaskin, posición a 4 partes, pacientes sin anestesia. Maniobras de último recurso, la maniobra del Sabanelli. Tratar de reintroducir la cabeza fetal en pelvis y una cesárea de urgencia. La sinfisiectomía, incisión sobre el cartílago de la sínfisis del púbico para separación y la fractura clavicular. Puede haber fractura deliberada de la clavícula fetal para poder sacar al bebé. Presión digital sobre alguna de las clavículas, usualmente la anterior, hacia la sínfisis púbica, reduciendo el diámetro iliaco. El riesgo de parálisis del plexo braquial. Y la maniobra de Sabanelli, reintroducción de la cabeza en el canal de parto y restricción mediante cesárea. Ahí ustedes ven una maniobra, la que sigue. La maniobra de Masanti, tracción suave de la cabeza con simultánea presión suprapúbica sobre el hombro anterior en forma oblicua en sentido opuesto anterior fetal, para disminución del diámetro bicolumnial. Maniobra de segundo nivel, maniobra de Jaquemer, extensión del hombro posterior, disminución del diámetro bicolumnial en 2 centímetros y perímetro acromial en 2.5 centímetros y la fractura de clavícula del úmero menor de 5%. La maniobra de Gut, se realiza en la cara anterior del hombro posterior en rotación a un tornillo en su rosca, hombro anterior, estrecho superior. Maniobra de tornillo de Gut, se introduce la mano hasta lograr rotar el hombro posterior hacia el sínfisis. Y maniobra reversa del tornillo de Gut, se introduce la colocación de los dedos en el hombro posterior por atrás y se intenta rotar el feto en el dirección opuesta. Complicaciones secundarias a la distocia de hombros, neonatales y maternas. Las neonatales, generalmente hay lesión del plexo braquial, que es la más frecuente, fractura clavicular, fractura de húmero, puede haber encefalopatía hemorrágica isquémica y la muerte del feto. Y maternas, hemorragia postparto, el índice perineal grado 3 y grado 4, atonía uterina, lesión vesical o lesión uterina.
La prevención se recomendará a todas las gestantes, control prenatal temprano, dieta equilibrada, actividad física regular, y se realizará una correcta anamnesis con el objetivo de detectar precozmente los factores de riesgo. En paciente diabético, conseguir un control glicémico óptimo. En caso de obesidad, disminución de peso progresional. En pacientes con peso normal, evitar excesivamente el peso durante la gestación. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Mendoza. Bien, vamos a, en aras del tiempo, vamos a omitir las preguntas y vamos a agradecer al doctor por su presentación nuevamente. Gracias, doctor. Bien, corresponde ahora al tema ruptura prematura de membranas. Este es un tema muy importante en el campo de la obstetricia. Un tema muy común, muy frecuente, que es necesario que ustedes conozcan y que es necesario que sepan detectar y manejar. Hace pocos años se hizo un estudio en la maternidad de Lima sobre las consultas externas, cuál era la patología o cuál era el problema más frecuente por el cual acudían las gestantes a un servicio obstétrico. Y se hizo una evaluación de un año y fueron miles de pacientes. Se llegó a la conclusión que la primera causa de consulta obstétrica en un hospital como la Maternidad de Lima, que ustedes conocen, era la ruptura prematura de membrana. Entonces, por eso es importante, por la frecuencia. Pero también es importante por la morbilidad e incluso puede llegar a la mortalidad materna y a la mortalidad neonatal. A ver, veamos cuál es la agenda que tenemos. Esto es lo que vamos a desarrollar. El marco conceptual, la frecuencia, los factores de riesgo, la fisiopatología, clasificación, diagnóstico, manejo, tratamiento, complicación y finalmente prevención y promoción. Para poder entender mejor un breve recuerdo de lo que son los aspectos anatómicos. Ven ustedes en esta gráfica, tienen ustedes el útero y conteniendo el útero, el feto. Rodeando el feto tenemos el amnios, una fina, una lámina fina que recubre el feto y que constituye entonces la llamada bolsa de las aguas, que ustedes cuando lo ven o cuando lo tactan es como si fuera un globito. Y luego, ya en los límites con el útero es lo que constituye el amnios. En la parte inferior ven ustedes el cuello, y el cuello por su estructura constituye la parte más débil, la parte donde se rompe con mayor frecuencia y las membranas ovulares entonces pueden sufrir una alteración, una ruptura en la parte baja por esa misma estructura anatómica que tiene. La siguiente, por favor. Y acá tienen otra lámina donde ustedes pueden ver cómo un feto en podálica está rodeada de la bolsa amniótica. Acá tienen ustedes el cordón umbilical y la placenta, pero toda esta estructura termina en la parte inferior, en la parte más débil que es el cuello uterino, ¿no? Que es la zona donde con frecuencia se rompe la bolsa de las aguas. Acá tienen en la otra lámina una membrana rota. Miren ustedes, el amnios que se rompe y el líquido empieza a caer a través de la vagina. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista conceptual, ¿qué entendemos por ruptura prematura de membranas? Es la ruptura espontánea de la bolsa de las aguas, de las membranas poliamnióticas, producidas
al iniciarse el trabajo de parto o antes del inicio del trabajo de parto, en una gestación posterior a las 22 semanas. Pero acá hay que hacer una diferencia, porque hay ruptura prematura de membrana, o sea, RPM, y también hay ruptura precoz de membrana, que también es RPM. La diferencia está en que ruptura prematura de membrana es cuando se rompen las membranas antes de iniciar la labor de parto. Y ruptura precoz de membrana es cuando se rompen las membranas cuando ya se inició el trabajo de parto, o sea, en el intraparto. Y hay otro concepto que ustedes deben saber: RPM prolongado. Hay circunstancias en que la paciente llega perdiendo líquido durante horas y durante días. Entonces, el pronóstico es muy diferente en una ruptura de horas que en una ruptura de días. Por eso es que cuando tenemos nosotros una ruptura prematura de membranas que pasan las 24 horas, o es mayor a las 24 horas, entonces hablamos de RPM prolongado. Y esto tiene un pronóstico diferente y más grave para el niño y para la madre. La frecuencia de la ruptura prematura de membranas, miren ustedes, varía entre el 4 y el 18% de los partos y es causa del 50% de los partos pretérmicos, así como contribuye con un 20% de todas las muertes perinatales. O sea, la incidencia es elevada. Acá tenemos los factores de riesgo. Una ruptura prematura de membranas, entonces, si bien es cierto que hay aspectos anatómicos que pueden predisponer, pero hay factores que agravan o que nos llevan a esta ruptura, a que se rompa la bolsa de las aguas antes del momento necesario, que debe ser en el momento del expulsivo. Y estos son los factores de riesgo más importantes. Antecedentes de una ruptura anterior o un parto pretérmino. Cuando el cuello uterino ha sido operado, se recorta el cuello uterino. Entonces, esta intervención que se conoce como cono cervical hace que el cuello sea más corto y por tal anatómica y fisiológicamente en corto tiempo se puede alterar y se ocurre un RPM. Entonces, el antecedente de cono cervical con bastante frecuencia lleva a este problema obstétrico. Pero también puede ser la incompetencia cervical. Hay circunstancias que hay abortos a repetición y queda un cuello incompetente y entonces estos cuellos incompetentes, el globito, la bolsa de las aguas protruye y se rompe con facilidad. Otro factor de riesgo son las infecciones. Esto es muy frecuente en nuestro medio. Las mujeres durante el embarazo tienen infecciones cérvico-vaginales. Y a veces el médico o quien evalúa a la paciente dice, eso es normal. No es normal una infección. Esto va a alterar el pH y va a alterar el medio y también puede influir en que haya una ruptura. Y los casos, por ejemplo, de Gardnerella vaginalis, de flujos persistentes abundantes con mayor posibilidad van a ser una infección. Pero también hay otros tipos de infecciones, como la infección del tracto urinario. O cualquier otro foco infeccioso puede repercutir e influir para que se produzca un RPM. Las hemorragias en la segunda mitad del embarazo también son factores de riesgo. El índice de masa corporal baja también. La sobredistensión uterina, cuando hay abundante líquido amniótico, por ejemplo, la presión va a ser mayor y se puede romper. Cuando hay una macrosomía fetal, cuando hay un embarazo múltiple, también es un factor de riesgo
el control prenatal deficiente, el nivel social y económico bajo de la paciente, las mujeres pobres, anémicas, desnutridas, esas son candidatas a hacer un RPM. Los casos también de tabaquismo se describen como factores de riesgo para RPM, deficiencia de vitamina C, zinc y cobre, y otro aspecto que ustedes deben también recordar, que en el embarazo, si bien es cierto que no se prohíben las relaciones, sin embargo, en la segunda mitad del embarazo hay que ya restringir. Y cuando hay otros factores asociados, a veces hasta prohibir, sobre todo en el último trimestre. Porque si no, el coito puede ser también un factor de riesgo para RPM. Y finalmente un aspecto iatrogénico que agregamos. A veces en los centros obstétricos, cuando llega la paciente, se hace uso y abuso del tacto vaginal, ¿no? Examina el alumno, examina el interno, examina el residente de primero, de segundo, de tercero, viene el asistente y cuando no tiene la destreza suficiente llama hasta el jefe de servicio, ¿no?, para que examine. Ese hecho de tactos repetidos puede llevar a un RPM, y entonces es una iatrogenia, pero ocurre. La siguiente. Desde el punto de vista fisiopatológico, miren ustedes, la ruptura de las membranas ovulares se da por dos hechos fundamentales. El debilitamiento fisiológico de las membranas ovulares y por las fuerzas de la contracción, la fuerza de cizallamiento durante las contracciones. Débil la membrana, pero también la fuerza, la presión es la que lleva finalmente a la ruptura. La siguiente. Y acá para recordarles, ustedes tienen la estructura de la membrana amniótica. Tienen ustedes el amnios y tienen el corio, ¿no? Tienen ambas estructuras, ¿no? En esa membrana delgadita, miren cómo está estructurado. En el amnio tienen la membrana basal, la capa compacta, la capa fibroblástica y la capa intermedia esponjosa. Y en el corio tienen capa reticular, membrana basal y el fibroblast finalmente. Pero en toda esta estructura, la composición es el colágeno. El colágeno tipo 3, de T1, 3 y 4, ¿no? Entonces, esto es lo que finalmente se altera cuando hay factores de riesgo o factores que condicionan que se altere esta membrana, que cumple un rol fundamental de protección, de defensa del feto, pero que también va a cumplir un rol fundamental desde el punto de vista fisiológico en el preparto y en el intraparto. Por eso hay la necesidad de mantener hasta el final las membranas rotas. Deben romperse las membranas recién en el periodo expulsivo. En el resto cumple un proceso fisiológico. Si se rompe, ahí se altera este proceso, pero lo que es peor, se agrega un factor de morbilidad, de mortalidad o de riesgo de la vida de la madre y del niño. La siguiente. Desde el punto de vista fisiopatológico también, miren ustedes, para insistir en lo que es por qué se produce la ruptura prematura de las membranas, porque hay disminución de la fuerza tensil de las membranas, porque hay distensión de las membranas, porque hay defectos localizados, porque hay degradación del colágeno o disminución y alteración del colágeno. Y finalmente porque hay también apoptosis celular, y apoptosis, saben ustedes que quiere decir muerte celular, ¿no? Y finalmente la actividad uterina o la irritabilidad uterina, que es un factor condicional. La siguiente. Esta lámina para mostrar a ustedes la clasificación del RPM o ruptura prematura de membranas. RPM a las 37 semanas o más. Ya prácticamente, si se rompen las membranas, felizmente el bebé ya está maduro, ¿no? Y por tal entonces, con feto y pulmón maduro, si se rompe, finalmente la decisión va a ser hay que terminar con la gestación, no hay ningún problema. Pero cuando se produce una ruptura
de 32 a 36 semanas, ahí sí puede haber problemas porque de repente el pulmón no está maduro y va a haber dificultad para que sobreviva este bebé. Entonces, acá hay la necesidad de corroborar si el feto tiene ya el pulmón maduro. Teóricamente, se dice que a las 34 semanas ya maduró el pulmón y por tal ya podemos sacarlo. Sin embargo, esto no es tan exacto, no es tan matemático, por eso es que hay la necesidad de evaluar y hacer pruebas para determinar si hay ya maduración pulmonar. Entre las 25 y 33 semanas, sí, hay la necesidad de hacer maduración pulmonar, porque de ahí definitivamente no hay maduración pulmonar y hay que preparar las condiciones. Y con menos de 24 semanas, o sea, entre 22 y 24 semanas, sí es un pronóstico. En esta clasificación los productos tienen un pronóstico reservado, un pronóstico negativo. Muy difícil que un niño de menos de 24 semanas sobreviva. Generalmente se pierden estos bebés, aún con todo el desarrollo tecnológico y la especialidad bastante desarrollada. Y acá sí hay dos parámetros, miren ustedes, cuando hay una infección intraamniótica y cuando no hay infección. Cuando no hay infección, ahí podemos nosotros esperar y observar. Pero si hay infección, se acabó la espera. Ya no interesa las condiciones del bebé y hay que salvar a la madre, porque ya el futuro para el niño es prácticamente cero. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de RPM? El diagnóstico de RPM se basa en la constatación, en la observación de la presencia de líquido amniótico, ¿no? Y felizmente un 80-90% de los casos este líquido se observa, se ve. Entonces lo que ustedes tienen que saber es reconocer si es o no es líquido amniótico. Y si no, se completa con la maniobra de Valsalva, ¿no? ¿En qué consiste la maniobra de Valsalva? Ustedes colocan un espéculo y invitan a que la paciente puje y ustedes van a ver la salida del líquido amniótico a través del cuello. Y si no, se hace una ligera presión del fondo uterino y ustedes van a ver que sale el líquido amniótico a través del cuello y si están sin espéculo sale incluso a nivel de la vulva y ustedes lo van a reconocer, ¿no? Sin embargo, este criterio de apreciación y de observación se puede confundir. Se puede confundir porque a veces hay pérdida de líquido intermitente y puede tratarse de hidrorrea, es decir, líquido por la vagina, que se confunde, no es líquido amniótico. Pero también otras veces hay contaminación y hay líquido en vagina que puede ser flujo vaginal o secreción cervical, puede ser semen, puede ser orina o puede ser sangre, o sea, se puede confundir, ¿no? Entonces, siendo tan fácil, hay que ser acucioso para poder establecer si es o no es líquido amniótico. Pero para esto también es importante la anamnesis y el interrogatorio, la siguiente. No. La anamnesis es importante. Y cuando llega una paciente le va a describir, en primer lugar, doctor, yo me incorporé o caminé y bruscamente he sentido que me ha bajado el líquido. Y ese líquido me chorrea, me moja las piernas. Fíjense, esa es la descripción. Tan sencilla, eso es una expresión, una característica de la pérdida de líquido amniótico. Le moja la cara interna de los muslos a la paciente. Y entonces la paciente sigue su descripción y dice, cuando ustedes le preguntan, ¿y cómo era ese líquido? Entonces le va a decir que era líquido claro.
y efectivamente ustedes pueden constatar que es un líquido claro, cristalino, pero a veces puede estar impregnado también de meconio cuando hay secreciones en vagina. Entonces viene la otra pregunta: ¿y qué olor tiene ese líquido? Y ella le va a decir: doctor o doctora, ese líquido es con un olor a lejía, ¿no? Se parece entonces al hipoclorito de sodio, olor a lejía, y entonces esta es la clásica descripción de que eso es líquido amniótico. Por eso es que la anamnesis y el examen podrían ser suficientes para hacer el diagnóstico, pero hay que sacarlo con mucha claridad. Confirmado el diagnóstico, a través de la anamnesis y a través del examen que ustedes hacen, clínicamente, lo primero que ustedes hacen es no más examen, no más tacto, porque ya han confirmado el diagnóstico. Y ya entonces van a plantear luego el plan de trabajo. A no ser que ustedes vean meconio y que sospechen de sufrimiento fetal. Allí, entonces, hay que completar el examen porque se trata de tomar decisiones. Bien, esto es para insistir en la maniobra de Valsalva que ya les expliqué, ¿no? Que consiste en colocar el espéculo, invitar a que la señora puje, le dejan que repose un poco la posición en supino, que descanse y luego señora puje y ustedes ven que sale el líquido amniótico. Si no, una breve presión del fondo uterino y sale el líquido amniótico claro a través del cuello. Pero también hay otras maniobras. La maniobra de Tarnier, que consiste en colocar ambas manos por arriba del pubis, levantar la cabecita y cuando levantan la cabeza, entonces fluye el líquido amniótico también por el cuello o por vagina. A ver. Acá tienen la maniobra de Tarnier, miren ustedes. Las manos colocadas, ¿no? por arriba del pubis, ¿no? Eleva, ¿no? En el abdomen, la cabecita, levantan la cabecita y van a ver ustedes con el espéculo cómo fluye el líquido amniótico, ¿no? Se puede ver el líquido amniótico, si está con espéculo, que fluye a través del cuello, y si no también simplemente moja la vulva, moja los genitales. Así es. Pero no siempre los casos son fáciles. Hay casos que son difíciles de hacer el diagnóstico. Y entonces tienen que tener ustedes algunas pruebas confirmatorias para saber si es o no es RPM. Y tienen ustedes acá algunas pruebas confirmatorias, como por ejemplo el test de nitracina. ¿En qué consiste el test de nitracina? Se coge un hisopo de algodón, estéril por cierto, y se embebe este líquido, este fluido que sale a través del cuello o que cayó en el fondo del saco, ¿no? Y este líquido se aplica en el papel de nitracina. Cuando el papel de nitracina vira a color azul, es decir, que demuestra un pH alcalino de entre 7 y 7.25, entonces eso confirma el diagnóstico. Eso es líquido amniótico. Pero a veces, cuando hay, sobre todo descenso, cuando hay flujo, pueden haber falsos positivos. Son los casos de infecciones vaginales, donde hay sangre, exceso de moco, donde hay semen, puede confundirse. Pero si es bien tomada la muestra, ¿no? Lo que está saliendo a través del cervix o lo que cayó al fondo del saco posterior, esto va a ser concluyente. Acá tienen ustedes la prueba de nitracina, miren ustedes cómo viró al color azul, y eso es diagnóstico. Y el papel de nitracina, la cinta de nitracina, existe en los diferentes servicios hospitalarios. ¿Sí? Otra prueba es el test de Fer. El test de Fer consiste en tomar líquido o el fluido del fondo del saco
y se coloca en un portaobjetos. Se extiende la lámina portaobjetos, se deja secar al aire y luego se observa el microscopio. Y entonces hay un proceso acá de cristalización, la siguiente, y miren ustedes cómo se ve la lámina en este test de Fer. Se ve la cristalización en el microscopio, es típico, y también nos está confirmando el diagnóstico. También se hace en los servicios ambulatorios, en los servicios obstétricos, donde existen los recursos para hacerlo. La siguiente. Otra prueba es del Amnisur Test. Es una prueba bastante precisa que mide la microglobulina 1, alfa placentaria, presente en los niveles altos, ¿no? Y se investiga esta proteína, esta microglobulina 1, que se sintetiza en la decidua y tiene, cuando hay una alta concentración de líquido amniótico, entonces esta prueba tiene bastante certeza. Es una prueba que tiene una alta especificidad y sensibilidad. Sin embargo, no todos los servicios obstétricos tienen la facilidad para hacer la prueba, pero si lo tiene, es una prueba altamente confirmatoria de efectividad. La siguiente. A ver, vuelvo a la anterior, por favor. No, está bien, la siguiente. Y luego tenemos como pruebas confirmatorias también la ecografía. La ecografía. Cuando se hace una ecografía y en la ecografía no se encuentra líquido amniótico o el líquido amniótico ha disminuido bastante, entonces sospechamos o nos confirma que estamos frente a un RPM. El hacer una ecografía, además de revelarnos la cantidad o el volumen de líquido amniótico, permite también estimar el crecimiento fetal y la maduración placentaria, ¿no? De tal manera de que esta ecografía es importante y hoy día todos los servicios tienen este ecógrafo y puede hacerse entonces con bastante facilidad, ¿no? Tenemos también la amniocentesis, es decir, el entrar a la cavidad amniótica y inyectar una sustancia que puede ser azul de Evans o índigo. Se observa entonces, cuando se inyecta esta sustancia, cómo la sustancia se elimina a través del cuello y la vagina, manchándose de azul, ¿no? O sea, rápidamente se colorea y entonces la amniocentesis puede ser también un estudio complementario porque aprovechamos para sacar el líquido si todavía hay, para hacer estudios bioquímicos, para hacer estudios de maduración fetal, de tal manera que eso nos completa el estudio para poder tomar decisiones. Y finalmente es una prueba también el test de fibronectina. La fibronectina es una proteína que se encuentra en las secreciones cérvico-vaginales. Permanece elevado durante las 22 semanas y disminuye entre las 22 y 24. Hoy día entonces también es una alternativa para la confirmación diagnóstica. Los servicios obstétricos altamente desarrollados y lo que investigan sí lo hacen, pero hay que considerarlo también como una prueba cuando es necesario o es difícil hacer el diagnóstico. Bien, el RPM debe hacerse el diagnóstico diferencial con otras patologías. Cuando tenemos nosotros la sospecha de ruptura prematura de membrana, de pérdida de líquido de la paciente, de la ruptura de la bolsa de las aguas, hay que considerar otras patologías porque se puede confundir. Ya hemos dicho la presencia de flujo vaginal, flujo cérvico-vaginal, secreciones vaginales que podrían ser fisiológicas y que durante el embarazo aumentan y que nos confunden.
No es líquido, sino que es flujo. También las infecciones, como hemos dicho, las infecciones cérvico-vaginales, la gardnerela, sobre todo la gardnerela vaginal que da bastante flujo, puede llevar a una confusión. También a veces se puede confundir con la eliminación del tapón mucoso. Y también hay casos a veces de mujeres, sobre todo que tienen distopias, mujeres multíparas, que tienen pérdida de orina, incontinencia urinaria de esfuerzo, que hace que sea la orina la que cae a la vagina y al fondo del saco y confunde. Entonces, todas este listado sirven para establecer el diagnóstico diferencial. Bien, ¿cómo se maneja un RPM? Si una mujer viene con la historia clínica de RPM o confirmamos el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es poner en reposo. Porque si ella está deambulando, está caminando, la fuerza de las contracciones y las alteraciones fisiopatológicas del cuales les he hablado, entonces van a llevar a que esto se incremente, se haga evidente o se haga más grande. Pero por otro lado, cuando hay una ruptura prematura de membranas, estamos frente a una amenaza de prolapso del cordón. O sea, se escape el cordón. Y entonces hay una mayor complicación en esta gestación. Y lo que se trata cuando hay un RPM, sobre todo cuando es pretérmino, es de evitar que esto progrese, que esto avance, porque sabemos la cadena de complicaciones que pueden derivar. La segunda medida es que hay que restringir los tactos vaginales, como ya les he mencionado, para disminuir el riesgo de infección. Y hay que monitorizar a la paciente para controlar las funciones vitales, sobre todo temperatura, pulso, porque mientras no haya signos de infección desde el punto de vista clínico o comprobado con los exámenes auxiliares, de repente nosotros tenemos posibilidades y podemos estar tranquilos. Pero si se agrega infección, la cosa es mucho más grave y entonces hay que estar vigilante a esto. Asimismo, se hace necesario controlar la actividad uterina, porque mientras no haya labor de parto, es una mirada, es una conducta que tenemos que asumir. Pero si se inicia labor de parto, la conducta puede cambiar. Así es. Hay pruebas de laboratorio que debemos hacer en los casos de RPM, y lo primero es el hemograma seriado que se establece. Todos los días una paciente que tiene RPM y está hospitalizada, por ejemplo, todos los días tiene que hacerse hemograma. A eso se llama hemograma seriado. Vamos a encontrar nosotros ahí leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda. Hacemos también examen de orina, y para que no haya dudas y no se confunda, se hace colocando una sondita de Nelaton para sacar la muestra de orina, ¿no? Se hace urocultivo y antibiograma, PCR, velocidad de sedimentación y estudios ecográficos, ¿no? Hay que evaluar el tamaño fetal y el índice de líquido amniótico. En gestantes entre 32 y 34 semanas, es decir, cuando todavía supuestamente no ha madurado el pulmón, hay que tomar muestras para establecer si ya el pulmón está maduro o no. En muchos centros, a veces se complementa con una amniocentesis para hacer un adecuado estudio y poder determinar, ¿no?, a través del estudio bioquímico, las pruebas de modelación pulmonar, pero también se hacen los cultivos correspondientes aprovechando de la existencia del líquido amniótico. Siga, por favor. Cuando hay RPM pretérmino, cuando el producto no ha completado su maduración, es importante descartar la presencia de infección, o sea, de corioamnionitis, porque si hay corioamnionitis,
se acabó la observación. Hay que proceder al término de la gestación. El plan es término de la gestación. Pero si no hay signos de infección, entonces la conducta va a ser expectante hasta que tengamos viabilidad del producto, o sea, avance la edad gestacional. El tratamiento. Hemos dicho que con un RPM de gestación mayor o igual a 34 semanas ya el pulmón maduro, con o sin infección, se hospitaliza, hace reposo a la paciente, se hidrata, se hace uso de antibióticos profilácticos, y en los antibióticos antes usaban mucho la penicilina, después usaban la ampicilina, pero estos productos, como saben ustedes por su largo uso, generan rápidamente resistencia. Entonces hoy día se usan las cefalosporinas y los aminoglucósidos como medidas profilácticas para evitar que se instale una infección. Y entonces eso se hace en todos los servicios, paciente hospitalizado. Y luego de estas medidas, si ya pasaron las 34 semanas, entonces planeamos el término de la gestación en las siguientes horas. Si hay condiciones para parto vaginal, y si no, esto va a terminar en cesárea. Mientras no haya signos de infección, entonces se prefiere terminar por cesárea. Pero cuando hay infección, esto es mejor que termine por parto por vía vaginal, porque el abrir la cavidad y la posibilidad de contaminación puede llevarles a ustedes a una cadena de complicaciones, a una situación de mucho riesgo para la gestante, para la mamá. También hacemos tocólisis en los casos de prematuridad, pero sin complicación infecciosa. Porque, repito, si hay complicación infecciosa, sabemos para qué hacer tocólisis, hay que terminar con la gestación. Pero si no hay infección, se puede tratar de parar las contracciones y buscar, mientras no haya infección, que ganemos nosotros días, que ganemos semanas, porque eso va en beneficio del bebé. También se hace neuroprotección en esta etapa con sulfato de magnesio. Igual el manejo de lo que es una gestación pretérmino, y que se está pensando en que en las próximas horas o los próximos días hay que terminar con la gestación. La siguiente. Y acá tenemos de manera resumida las complicaciones. Cuando una paciente tiene RPM, la mujer, la paciente, la gestante, nos puede hacer una corioamnionitis. En cualquier momento va a una corioamnionitis, por eso es que tiene que estar vigilada, monitorizada permanentemente. Y si ya termina el embarazo, se produce el parto, la paciente, la puérpera, nos va a hacer una endometritis. Y la endometritis puede ser una endometritis severa que puede avanzar a una pelviperitonitis y puede llegar a una sepsis. Y la paciente se muere. Se muere a partir de un RPM de inicio. Miren ustedes, esto es un proceso evolutivo que requiere la permanente vigilancia y control del médico. En la etapa puerperal ya, no solamente se describen los casos de endometritis, quedan como secuelas, sino también infección del canal del parto, ¿no? Y a veces cuando hay episiotomías, cuando hay desgarros, se han reparado, se han suturado, eso se infecta con mucha facilidad cuando hay RPM. Entonces, el manejo médico, el manejo quirúrgico es importante acá, y la cobertura antibiótica, porque esto va a demorar en la evolución. Y en relación al neonato, miren ustedes las complicaciones o la repercusión del neonato, porque va a ser un niño que potencialmente se infecta
y generalmente es un prematuro. Y miren ustedes que acá hay riesgo de infección neonatal o sepsis para el bebé, asfixia perinatal por la prematuridad que tiene, bajo peso al nacer, hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, hemorragia cerebral, y cuando no hay líquido y está mucho tiempo el bebé al interior, pueden deformarse las extremidades y nace con deformación. La siguiente. Bien, hasta acá llega RPM. Si hubiera alguna pregunta y algo no está claro en RPM, antes de pasar a corioamnionitis. ¿Está claro? Sí, díganos. ¿Cómo se podría diferenciar un RPM De una incompetencia cervical. Bueno, el RPM es la ruptura de la bolsa de las aguas y pérdida de líquido, que se produce o se podría producir cuando hay incompetencia cervical, porque en la incompetencia cervical el cuello se abre antes de tiempo. Ese cuello se hizo incompetente porque ahí hubo una cirugía, hubo legrado, por ejemplo, hubo abortos a repetición, y entonces el cuello se abre con facilidad y la bolsa de las aguas entra con fuerza a esa zona de menor resistencia, de tal manera que es una especie de un forado a donde ese globito va a emerger, y la fuerza de las contracciones del impulso va hacia esa zona, de tal manera que con más posibilidad se rompe. Por eso es de que la técnica para manejar la incompetencia cervical y gestación es hacer el cerclaje. Se amarra el cuello, ¿no? Precisamente para que no se produzca este hecho desde el punto de vista fisiológico. Y recién se libera el cuello cuando ya el feto está maduro, cuando llegamos a término. Entonces, se puede producir, por eso es que toda paciente que tiene la historia de incompetencia cervical tiene que estar vigilada, y de repente llega a cirugía y tiene que estar estrictamente controlada para que no se produzca este fenómeno. Bien, seguimos con corioamnionitis. ¿Qué cosa es la corioamnionitis? Es una infección inespecífica de la cavidad amniótica. La cavidad amniótica se ha infectado, pero se ha infectado también sus anexos, y también se infecta el feto, ¿no? Entonces, las bolsas, las membranas amnióticas y su contenido se infectan. Se origina en una gestación de más de 22 semanas. O puede ocurrir, mire, una infección, una corioamnionitis, con RPM y sin RPM. Cuando hay RPM, es como si existiera una puerta abierta, y por ahí ingresan los gérmenes. Pero hay otras circunstancias que, sin que la puerta esté abierta, por las paredes, por los laterales, ascienden y por continuidad se infecta también la cavidad intrauterina. Por eso es que hay que considerar ambas posibilidades. Los gérmenes que producen esta infección son de diferentes tipos, aerobios y anaerobios. La Escherichia coli, el Streptococcus, los bacteroides, micoplasma, clamidia, es decir, hay un listado enorme de gérmenes que pueden ingresar, están por vía ascendente, desarrollan por la vagina y pueden entrar a la cavidad uterina. Entonces, esa es este cuadro de colonización, multiplicación de los gérmenes y ingreso a la cavidad uterina, es lo que se llama corioamnionitis, que es una infección severa y de elevadísimo riesgo en el embarazo. La corioamnionitis entonces es una patología propia del embarazo, es una complicación en el embarazo.
es una inflamación e infección de la, miren ustedes, de la placenta, el corio, el amnios y el feto. Es infección de todo el contenido uterino. Esto nos lleva a una elevada morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Miren ustedes, acá tienen una lámina para que no se olviden, ¿no? Las membranas rotas, no. Los gérmenes de la vagina, en la vagina ascienden y entran a la cavidad uterina, ¿no? Y ahí comprometen el amnios, comprometen la placenta, comprometen el feto, comprometen el líquido amniótico. Hay circunstancias que cuando examinamos a esta paciente observamos que lo que cae es pus. Pus, se ve las características de pus y tiene mal olor, para que vean la severidad de la infección. Desde el punto de vista epidemiológico, felizmente se describen en los servicios 1 a 2% de estos casos, de todos los embarazos, ¿no? Es mucho más frecuente en los partos prematuros. Y desde el punto de vista fisiopatológico, la infección puede ser por vía ascendente, ¿no? Puede ser transcervical y vía ascendente por continuidad, puede ser vía hematógena o transplacentaria. Hay gérmenes que toman esa vía y la infección se hace mucho más grave y mucho más rápido, o sea, puede ser transparietal, o sea, es de abajo hacia arriba. Y la infección, la gravedad de la infección dependerá en primer lugar del factor terreno, ¿no? Porque hay mujeres que no se defienden bien y entonces con más rapidez y severidad se produce la infección. Pero también dependerá de la vía. Si tomas una vía hematógena es una infección grave, en corto tiempo lo tienes en periperitonitis y lo tienes en sepsis. Entonces hay otros factores que van a influir. Y también dependerá de la agresividad del germen. Antes había infecciones por Clostridium bovis. Esas infecciones por Clostridium se llevaba a la paciente en menos de 72 horas, ¿no? Entonces, hay que considerar que hay varios factores que influyen en el desarrollo de una infección. No es una nada más. Por eso es que hay que actuar rápido y cuando se detecta una infección, hay que entrar con todo. No saben ustedes, lo ideal sería hacer un cultivo, pero si no tienen cultivo, tienen ustedes que hacer toda la cobertura antibiótica para que así puedan salvar a la paciente. Hay también factores de riesgo acá, ¿no? El RPM, sobre todo el RPM prolongado, y cuando se hacen tactos a repetición, ¿no? Cuando hay pérdida de tapón mucoso más de 48 horas, se describe también. Cuando hay aumento del pH vaginal y hay ausencia de moco cervical. Cuando hay anemia, desnutrición, bajos niveles de zinc. Y también acá se describe el coito en las últimas semanas de embarazo, sobre todo, ¿no? Trabajo de parto prolongado, ¿no? Incompetencia cervical y polidramia. Todos estos son factores de riesgo para poder llegar a una corioamnionitis. ¿Cuál es el cuadro clínico de la corioamnionitis? ¿Cuándo ustedes sospechan de corioamnionitis? En primer lugar, se describe la irritabilidad uterina, contracciones uterinas, o sea, el útero muy sensible, irritable. Líquido amniótico purulento y con mal olor. Eso se objetiva, eso ustedes lo detectan al examinar. Aparece fiebre materna, taquicardia materna, taquicardia fetal, ¿no? Hay hipertermia en algunos casos y en otros casos que no se puede, o no se llega a determinar el alza térmica, por si acaso. Así que hay que tener cuidado con esto. Y alteración de la frecuencia cardíaca fetal, apareciendo el TIP 2 y el TIP 3, ¿no? Las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal indican sufrimiento del feto.
y por supuesto un aumento de la frecuencia o aumento de las contracciones uterinas. ¿Sí? Para hacer el diagnóstico hemos señalado la historia clínica. Es importantísimo hacer la historia con la anamnesis y considerar los factores de riesgos asociados. El examen físico, van a encontrar ustedes signos que hemos ya descrito, signos y síntomas, y los hallazgos de laboratorio, ¿no? Signos de infección, sobre todo, de infección, y cuando esto es más severo, signos de infección severa, de sepsis. ¿Cómo se manejan estos casos? Paciente con el diagnóstico de coriomielitis tiene que tener una buena vía, usando cloruro de sodio. Antibiótico terapia de amplio espectro. Aquí hay que usar, ¿no? Después se puede usar la cefalosporina como la ceftriaxona, ¿no? Ya ampicilina lo usamos muy poco, no lo usamos. Los aminoglucósidos como la amicacina, la clindamicina se puede usar también, y el metronidazol endovenoso sobre todo. Fíjense usted, hay que entrar con todo para cubrir anaerobios incluso. En tercer lugar, hay que culminar la gestación. Cuando hay una gestación de menos de 26 semanas, hay que inducir el parto por vía vaginal. Las posibilidades del feto acá son escasas o no hay, entonces hay que valorar y defender a la madre. De 26 a 32 semanas ya hemos dicho que acá hay que usar corticoides para madurar pulmón, betametasona para madurar pulmón, hay que usar corticoides también para complementar este esquema terapéutico, y se está planteando terminar con la gestación por vía alta mediante una cesárea. Entre 32 y 34 semanas se siguen usando los corticoides. Se puede, si hay condiciones para parto vaginal, se puede permitir el parto vaginal, y si no existe, termina esto por cesárea, ¿no? Dependerá entonces de la evaluación obstétrica. Y mayor de 34 semanas puede ser el parto vía vaginal. Cuando no hay esta posibilidad y pasan las horas, se decide hacer una cesárea con la paciente estabilizada. Después que nace el bebé en una coriomielitis, hay que seguir dando antibióticos por una semana, porque de hecho hay condiciones de infección, y hubiésemos querido nosotros que esta gestación termine por vía vaginal, porque el pronóstico materno va a ser mejor. Pero cuando no es posible terminar el parto por vía vaginal, hay que terminar por vía alta, entonces la cobertura antibiótica tiene que ser enérgica, cubrir todo el espectro para evitar que la paciente nos haga una infección mayor. La siguiente. Acá tienen los parámetros clínicos de laboratorio para una coriomielitis. Miren ustedes, recordándoles que en los parámetros clínicos hemos dicho temperatura oral mayor de 38 grados centígrados, que no siempre existe, pero con frecuencia sí. Pulso elevado, mayor de 100. Útero irritable, hipersensibilidad uterina y pérdida de líquido purulento, maloliente. Y en el laboratorio ya hemos señalado que encontramos leucocitosis o signo de una severa infección, leucocitosis, desviación izquierda, o en otros casos encontramos leucopenia menor de 4000, velocidad de sedimentación mayor de 60, PCR mayor de 2 miligramos, el cultivo de líquido amniótico sale positivo y signos de sufrimiento fetal. Siga. Hecho el diagnóstico de coriomielitis, la paciente tiene que estar hospitalizada, ¿no? Tiene que tener una vía permeable, una buena vía, y debe recibir el tratamiento no solamente
de hidratación, sino los antibióticos por vía endovenosa. Hay que controlar diuresis y signos vitales y hay que estar vigilante a la presencia de sepsis. El control es diario acá, diario, porque si aparece sepsis, el manejo cambia o tiene que pasar a UCI. Tratamiento antibiótico que ya hemos señalado, y en el tratamiento antibiótico considerar que el beneficio del antibiótico es en la disminución del riesgo de sepsis neonatal tardía, ¿no? La mamá de todas maneras va a estar infectado, pero básicamente tratamos de evitar que el niño salga tan mal o que tenga una sepsis posterior y se pierda de todas maneras el bebé. Sí. El parto es una alternativa y, como hemos señalado, si tenemos condiciones para parto vaginal cuando hay coriomielitis, mejor, porque no nos va a contaminar toda la cavidad abdominal o todos los planos del abdomen, si es que esto termina por parto por vía vaginal. Pero cuando hay las condiciones obstétricas. Por eso decimos, se procurará terminar en los casos de coriomielitis en un parto por vía vaginal. Ese es lo ideal. La duración del tratamiento antibiótico depende de la evolución, pero hay que señalar que hay que proteger a la puérpera por lo menos una semana posterior al parto. Hay que evitar, mientras haya en el intraparto, mientras esté el bebé en la cavidad uterina, hay que evitar que haya hipertermia. ¿Y por qué hay que evitar que haya hipertermia? Porque cada vez que hay hipertermia hay taquicardia, ¿no? Hay sufrimiento del feto, se daña el feto. Por eso es que hay que bajar por todos los medios la temperatura, porque eso está complicando la situación del bebé. Cuando son embarazos de menos de 26 semanas, 25 semanas, eso debe terminar por vía vaginal. ¿Por qué? Porque el producto no tiene futuro. ¿Para qué defender algo que no tiene futuro? Entonces, allí el concepto es como la vieja obstetricia. La vieja obstetricia decía lo siguiente: doctor, está un poco mal mi señora, pero lo que yo quiero es que se salve mi señora, el bebé no importa, ¿no? Y el concepto de la vieja obstetricia era que valoraban la vida de la madre y lo del bebé no se valoraba. Por eso es que nacían muchos niños dañados. Pero hoy día el concepto ha cambiado, no hay que defender a ambos. Pero en estos casos, cuando tenemos gestaciones de menos de 26, 25 semanas, sin posibilidades, sin futuro, entonces ¿para qué complicar más la situación de la madre si podemos terminar en un parto vaginal? Una vez que se produce el parto, en el alumbramiento, la placenta debe ser estudiada también. Va a patología, debe ser estudiada. Finalmente, debemos señalar que en relación al pronóstico, las madres pueden desarrollar, en estos casos de coriomielitis, endometritis puerperal, pero como toda esta zona fue bañada por pus, toda la cavidad intrauterina fue bañada por pus, entonces, y a veces esto pasa a lo que es la pelvis y sale al abdomen, va a quedar como secuela un síndrome adherencial, ¿no? Adherencia y un síndrome adherencial, y van a quedar problemas a veces de por vida, cuadros dolorosos, de adherencias, de reinfecciones, a propósito de estas infecciones de coriomielitis. Y en los neonatos, los niños, miren ustedes, tienen mayor probabilidad de morir, 4 veces más, y hacen generalmente síndrome de distrés respiratorio, ¿no?
hacen neumonía, sepsis, hemorragia intraventricular, o sea, tienen un pronóstico muy grave estos niños, ¿no? Sacarlos es todo un problema. En los servicios de neonatología están semanas, están meses para sacarlos adelante por la cadena de complicaciones que trae. Dentro de ellos, la infección. Ojalá que puedan sobrevivir, pero sacarlos de una sepsis es bien difícil, muy laborioso y costoso. El RPM, entonces, si bien es cierto que tiene que tener un enfoque, un conocimiento, un manejo, sobre todo hay que hacer prevención. Hay que evitar llegar a tener un RPM, porque después del RPM vienen las otras complicaciones que hemos señalado: prematuridad, y si hay infección, corioamnionitis, ¿no? Infección severa, secuelas, adherencias, cuadro doloroso o finalmente la muerte. Entonces, lo mejor es evitar llegar a una situación de RPM. Y para ello, el punto fundamental es el control del embarazo. Pero un control del embarazo de calidad. Significa que ustedes evalúan desde el punto de vista obstétrico y desde el punto de vista general a la paciente que llega al control. No como vienen haciendo en diferentes servicios obstétricos, donde llega la paciente, le pesa, mide la altura uterina y eso es todo. Entonces no hay anamnesis, no hay búsqueda de complicaciones que se podrían haber agregado durante el curso de la gestación. El control prenatal es para detectar procesos que trae la paciente, que se agrega durante el embarazo, complicaciones que se presentan, alteraciones del bebé, riesgos del bebé. Entonces para eso es el control. Si tienen una mujer, por ejemplo, que llega con flujo, no se va a ir así sin tratamiento, tiene que tener tratamiento. Si viene una mujer con una infección urinaria, tiene que salir con tratamiento. Para eso es el control, para evitar que haya estas complicaciones. En segundo lugar, hay que detectar los factores de riesgo. Tengan en cuenta los factores de riesgo y los signos de alarma, ¿no? Porque hoy día incluso se habla de ruptura prematura de membranas bajas y altas. Cuando es baja, el pronóstico es más severo. El problema va a ser mucho más grave. Pero cuando es alta, el reposo, en control, para de repente y el embarazo continúa. Entonces, por eso es que los signos de alarma son importantes, ¿no? En tercer lugar, cuando hay focos infecciosos hay que tratarlos. Todos los focos infecciosos se tratan porque es uno de los principales problemas que hay en nuestro medio, en nuestra población. Por las condiciones sociales, por las condiciones sanitarias, vienen las mujeres a veces en pésimas condiciones y eso es un factor de riesgo para el RPM. En cuarto lugar, cuando hay una gestante que tiene factores de riesgo, tiene que tener el reposo adecuado, sobre todo en las últimas semanas. La cultura de nuestra población, tengan en cuenta ustedes, no es una cultura tan amplia. A veces la falta de cultura o la ignorancia del esposo hace que le exija a la mujer, a la esposa, a tener relaciones hasta el final, días antes del parto. Y luego cuando tiene el parto y sale del puerperio, y eso ustedes cuando vean y tratan con sus pacientes, está el esposo esperándole en la casa para tener relaciones, para que vean a dónde llega su nivel de ignorancia, ¿no? De que puede establecer situaciones graves para la puerta. Nosotros en la vida hospitalaria hemos visto tantos casos, hemos visto desgarros amplísimos por relaciones postparto en el puerperio. La mujer llega a la emergencia sangrando, pero no solamente se expone a una situación de desgarros, de lesiones que hay en la puerta, porque el tejido es friable, la vagina es friable, sino
que se exponen también a situaciones de infecciones severas, ¿no? Y eso lo hemos visto en la emergencia. Entonces eso se ocurre en la comunidad y ustedes en cada diálogo con la paciente tienen ustedes que explicarle el puerperio, cuánto dura y en qué tiempo consolidan los órganos para que puedan volver a tener vida sexual. A ver, vuelvo al anterior. El quinto punto acá es evitar los tactos a repetición, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes siempre están en busca de la oportunidad para hacer examen, para hacer tacto, ¿no? Entendible por la necesidad que ustedes tienen, pero entiendan también que si ya muchos lo han hecho, no hacerlo porque ese es un factor de riesgo para RPM. Entonces, deben hacerlo, pero hay que tener cuidado que no haya abuso. Y por otro lado, considerar que en el manejo de la gestación, del inicio de trabajo de parto, del diagnóstico de parto, de la labor de parto, no significa estar metiendo los dedos a cada rato, porque la clínica es lo que prima. El tacto es un aspecto complementario, ¿no? Nosotros decimos, durante la labor de parto no debe hacerse más de 3 o 4 tactos. Pero cuando estamos en los hospitales, ustedes cuenten los tactos que se han hecho. Pues hay a veces abuso y eso puede ser problema o de riesgo para la mujer. Y finalmente, el manejo adecuado de la incompetencia cervical, del cual ya hemos hablado, ¿no? Tener en cuenta si alguien trae historia de incompetencia cervical, tiene que tener un manejo especial, porque si no, termina en RPM. Muy bien, hasta acá esta presentación. Si hubiera alguna pregunta. No hay preguntas, quiere decir que se entendió el tema. Muy bien, continuamos a la siguiente. Gracias.